Marco teórico. Una bomba centrífuga es un dispositivo cinético, lo cual significa que agrega energía al líquido bombeado al aumentar su velocidad. Debido a que la adición de energía depende de la velocidad del líquido, la cantidad de energía añadida varía con la tasa de flujo que pasa por la bomba. La unidad principal de bombeo de una bomba centrífuga es la voluta y el impulsor. El fluido entra de manera axial a través de la parte central hueca de la bomba, es decir, en el ojo, y queda atrapado entre los álabes rotatorios, los cuales contienen el líquido y le imparten velocidad a medida que pasa desde el ojo hacia el diámetro exterior del impulsor. Cuando el fluido es acelerado, se crea una zona de baja presión en el ojo del impulsor, el principio de Bernoulli, que dice que a medida que la velocidad aumenta, la presión disminuye. Esta es otra razón por la cual el líquido debe ingresar a la bomba con suficiente energía. Cuando el líquido sale del diámetro exterior del impulsor con una alta velocidad y con una gran cantidad de fuerza centrífuga y choca contra la pared interna de la carcasa de la voluta, en este punto la fuerza centrífuga del líquido se detiene abruptamente y se convierte en presión, el principio de Bernoulli en reversa. Es esta presión la que ayuda a que el fluido supere la carga total del sistema. Las bombas centrífugas se pueden clasificar de acuerdo al ángulo de inclinación que tengan los álabes rotatorios. De esta forma podemos encontrar bombas centrífugas con álabes radiales o álabes rectos. Estas tienen las características geométricas más sencillas y generan el incremento de presión más grande de los tres tipos de bomba para una diversidad muy grande de gasto volumétrico. Pero el incremento de presión disminuye con rapidez después del punto de eficiencia máxima. También podemos encontrar las bombas centrífugas con álabes inclinados hacia atrás. Son las más comunes y proporcionan la eficiencia más alta de los tres, porque el fluido pasa por los pasajes de los álabes con la mínima cantidad de giro. Algunos álabes tienen forma currentilínea, lo cual produce una operación similar pero con una eficiencia aún mayor. El incremento de presión es intermedio entre los otros tipos de bombas centrífugas. Y por último podemos encontrar las bombas centrífugas con álabes inclinados en el sentido de giro. Producen un incremento de presión que es casi constante, pero más bajo que el de los álabes inclinados hacia atrás y el de los álabes rectos, en una gran cantidad de gasto volumétrico, pero una eficiencia inferior que la demás resto de bombas. Descripción del equipo. A continuación se presentan las especificaciones del equipo de dinámica de fluidos y bomba. Se ha compuesto montado sobre una estructura en perfil de aluminio reforzado tipo industrial con ruedas, compuesto de una unidad de proceso y un gabinete de control, ambas unidades interconectadas entre sí formando una sola instalación. También contiene un tanque de alimentación a sistema del flujo de fluidos, fabricado en polietileno de alta densidad, reforzado con capacidad de 100 litros. Tiene una tubería, válvulas y accesorios de succión, todos fabricados en PVC, cédula 80, tipo industrial. Esta contiene dos bombas centrífugas para ensayos en serie y paralelo de bombas, y válvulas para selección de ensayo de bombas fabricadas en PVC, cédula 80, tipo industrial. Una válvula de regulación de flujo de sistema de bombeo y tuberías, fabricada también en PVC, cédula 80, de tipo diafragma de membrana. Contiene un rotámetro de flotador para medición del flujo en el sistema de tuberías, con un rango de medición desde 300 a 3000 litros por hora. Contiene accesorios de reducción de diámetro de 1 pulgada a 3/4 de pulgada, fabricado en PVC, una tubería de experimentación de 3/4 de pulgada de diámetro, con una longitud de 200 centímetros, también en PVC cédula 80, 3 válvulas fabricadas en bronce y un conector rápido para toma de presión diferencial. Contiene arreglos de codos en 180 grados de 3/4 de pulgada, otra vez en PVC cédula 80. Otros accesorios es de divisor en Y, divisor en T, válvula de bola, válvula de compuerta, codos a 45 y 90 grados, todos estos fabricados en PVC cédula 80 tipo industrial. Siguiendo en la sección de bombas, el equipo tiene acoplado dos manovacuómetros rellenos de glicerina con conexión de acero inoxidable
para la medición de presión en la succión de las bombas. Además, tiene 3 manómetros rellenos de glicerina con conexión de acero inoxidable para la medición de presión en la descarga de las bombas. Además de eso, tiene un sensor electrónico de presión diferencial con señal de salida de 4 a 20 mA, un medidor de voltaje, un medidor de amperaje para el cálculo de las potencias y válvulas fabricadas en acero inoxidable y conector rápido para toma de presión diferencial en diferentes puntos de tuberías. Moviéndonos, se encuentra también la sección del gabinete de control, de tipo industrial NEMA 4X. Contiene indicadores luminosos del tablero energizado, el interruptor general, botón de tipo hongo de paro de emergencia, botones pulsadores, contactores de protección y arranque para las bombas y una fuente de alimentación de 24 voltios de corriente directa. Las dimensiones aproximadas de todo el equipo en total son de 280 centímetros de largo, 80 centímetros de profundidad y 190 centímetros de altura. Inicialmente se presiona el botón de puesta en marcha de la bomba a utilizar. Seguido, se abren las válvulas dependiendo del arreglo a utilizar. Luego, se establece una velocidad del rotor de la bomba. Posteriormente, se fija un caudal de operación. Habiendo utilizado 5 caudales diferentes y 2 velocidades del rotor diferente, se da por terminada la práctica. Para la realización de esta práctica es necesario utilizar manómetro, rotámetro, multímetro para la medición de amperaje y voltaje y manovacuómetro. En el desarrollo de la práctica se deberá tomar las siguientes mediciones: velocidad de la bomba, flujo volumétrico del agua, voltaje del motor, presión manométrica, de succión y de descarga de la bomba y el factor de potencia de la bomba. Para empezar, se debe calcular la velocidad del fluido, después la carga dinámica total, seguido la carga neta de succión, luego la potencia de entrada al motor, después la potencia al freno, luego la potencia hidráulica de la bomba y por último la eficiencia de la bomba. Previo a cualquier medición, se deben tomar ciertas medidas de seguridad para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. Para ello, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, verifique que el equipo se encuentre conectado a 120 voltios con un suministro de corriente alterna. Segundo, asegúrese de que el tanque de alimentación se encuentre con agua de la red a más de la mitad de su capacidad. Una vez que se hayan tomado estas precauciones, se procede con el energizado del gabinete de control. Lo primero es asegurarse de que el botón tipo hongo de paro de emergencia de media vuelta no se encuentre presionado. De no ser así, se debe proceder a liberarlo. Verifique que las perillas reguladoras de la velocidad de las bombas se encuentren en cero. Una vez comprobado lo anterior, coloque el botón general en la posición de encendido. Luego, presione los botones verdes de puesta en marcha de las bombas y ajuste con las perillas la potencia suministrada a las mismas. Abra todas las válvulas del equipo para purgar el sistema, esto con el fin de evitar burbujas de aire en el flujo que puedan representar un factor de error en las mediciones y que a futuro puedan averiar las bombas. Se utilizan 5 caudales.
Para cada uno se realizan las mediciones descritas anteriormente. Anotamos los valores de voltaje y amperaje para la bomba 2, así como también las presiones de succión y de descarga. Finalmente, para detener la operación del equipo luego de terminar la práctica correspondiente, lleve las perillas reguladoras de potencias a cero para detener el suministro de energía de las bombas. Luego presione los botones rojos de paro de las bombas. Si por razones de fuerza mayor no es posible parar el equipo presionando los botones anteriores o se desea un paro inmediato, presione el botón de paro de emergencia. Finalmente restablezca el botón general a su posición de apagado y desconecte el equipo. Tratamiento de datos. Las condiciones bajo las cuales fue realizada la práctica se muestran en la tabla correspondiente a las constantes. En esta, la regulación indica la fracción de potencia a la que fue operada la bomba. Así, la verdadera velocidad del rotor se muestra en la tabla subyacente para cada una de las regulaciones utilizadas. Los datos obtenidos durante la experimentación fueron tabulados para su posterior estudio. En esta primera tabla podemos observar todos los datos correspondientes a las mediciones para ambas velocidades del rotor. Se puede observar especialmente cómo a medida que el caudal aumenta, las presiones tanto de succión como de descarga disminuyen en diferente proporción. También cabe destacar que cuando la bomba trabajó a una menor regulación, el flujo volumétrico que ésta podía suministrar se vio limitado. En general, el suministro de energía hacia el equipo fue apropiado, es decir, alrededor de 120 voltios y 1 amperio. Para los cálculos, lo primero fue obtener las velocidades de entrada y salida del agua correspondientes a cada uno de los caudales. Esto se hizo a partir de la ecuación que se muestra en pantalla. Posteriormente, se calculó la carga total y la carga neta de presión positiva disponible, por sus siglas en inglés NPSH. Luego, para el cálculo de la eficiencia, fue necesario calcular el WHP o trabajo suministrado al fluido, además del BHP o trabajo ejercido por el rotor. Este último depende de la velocidad del rotor. Para su cálculo, fue necesario el uso de datos suministrados por el proveedor, en este caso Baldor Reliance. Con base en los datos obtenidos a partir del paquete de información correspondiente a la bomba utilizada durante la práctica, se obtuvieron varios valores para el torque en función de la velocidad angular del rotor. Estos datos fueron tabulados y utilizados para calcular la potencia suministrada por el rotor. Para esta gráfica en forma parabólica se obtuvo una función de segundo grado que fue utilizada para el cálculo de las potencias correspondientes a las velocidades angulares bajo las que operó la bomba durante la práctica, que no es otra cosa más que el BHP. Finalmente se procedió con el cálculo de la eficiencia. Los datos como la carga total, el NPSHD y la eficiencia fueron graficados en función del caudal para su posterior análisis. Análisis de resultados. De los resultados obtenidos podemos notar que, con ambas potencias de la bomba utilizadas, 90 y 50%, se obtuvo una baja eficiencia en general, y además esta aumentó a medida que se aumentaba el caudal, lo cual está acorde con la teoría expuesta, tal y como se observa en esta gráfica, por lo que para aumentar la eficiencia se deberá trabajar con un caudal mucho mayor. También se puede ver que al suministrar una mayor potencia a la bomba aumenta la eficiencia de esta, lo que está también de acuerdo con la teoría expuesta. Se presentó que las cargas positivas netas para ambas potencias disminuyeron al aumentar el caudal.
tal y como podemos ver en esta gráfica. Además, la carga de aspiración neta positiva no presentó grandes variaciones con relación al caudal, tal y como podemos ver en esta gráfica. De las bajas eficiencias obtenidas se puede ver la complejidad de trabajar con equipos con un amplio tiempo de uso, además de que los manómetros están ubicados a un tramo después de la descarga de la bomba y no inmediatamente después como se esperaría. Se recomienda que al equipo en general se realice un mantenimiento preventivo con mucha mayor frecuencia, en pro de beneficiar la eficiencia del sistema. Conclusión. La práctica experimental permitió corroborar la influencia del caudal en la eficiencia de la bomba, ya que fue muy notable el aumento de esta. Al aumentar el caudal, aún así trabajando con ambos porcentajes de potencia de la bomba. Principalmente esto se da debido a que una mayor capacidad de bombeo requiere una mayor potencia y por ende un aumento de la eficiencia. Con el análisis realizado a la práctica fue posible corroborar la característica de operación de una bomba, reflejado en el comportamiento inverso de las presiones de descarga con el caudal. Por último, hay que decir que las bajas eficiencias fueron producto del tiempo que la bomba ha pasado en uso.